Shabbat Shalom, espero que hayan tenido un tiempo especial de deleite en sus casas como familia, que hayan disfrutado de la meditación de la Escritura. Voy a animarles a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 27. Espero que ustedes hayan podido disfrutar del tiempo durante la semana de hacer sus estudios. Lo que hacemos es reunirnos hoy aquí para concretar todo aquello que el Padre les dio a ustedes. Esta porción de la Escritura, vamos a partir del versículo 20. Estoy en Éxodo capítulo 27. Si se ubican, yo les doy el tiempito de que lleguen ahí. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Y esta porción tiene un nombre particular que, como ya les he explicado, pero lo sigo explicando, toma el nombre de la primera palabra del versículo, que aquí dice mandarás. En hebreo es tetzabeh. Y esta porción se llama tetzabeh, ordenó. Y espero que ustedes hayan podido leer Éxodo 27, desde el 20 hasta el capítulo 30, versículo 10. Igualmente leímos Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 34. Y también leímos Mateo 5, del 13 al 20. Fue la lectura de toda la semana. Y hay una preciosa conexión entre la parte de la Torá, específicamente aquí de Éxodo, con la parte de los profetas, específicamente Samuel, y con la parte de los libros del Evangelio, los libros del Mesías, los libros apostólicos. Y vamos a revisarla. Yo realmente me he deleitado. Yo no sé cuánto la lograron leer completamente, pero a mí me conmueve el corazón, y le pido al Señor que al exponerla esta noche, esta tarde, el Padre nos regale una clara comprensión profunda, espiritual, de lo que vamos a mirar. Versículo 20, mandarás, por eso se llama ordenó. Mandarás, su mandamiento. Mandarás a los hijos de Israel, a ti y a mí. La semana pasada estábamos mirando ese lugar de adoración. Acuérdese, Israel está en el monte Sinaí. Israel está recibiendo la instrucción. Moisés ha subido durante 40 días y 40 noches y está recibiendo un modelo. Ponga en su mente y en su corazón esta palabra, un modelo celestial. Por 3 veces dice que el Señor le dijo: harás todas las cosas conforme al modelo que te mostré. Estaba Moisés solo allí, 40 días. Y entonces vamos a ir desarrollando. Mandarás a los hijos de Israel. Estamos entrando al lugar de adoración, estamos aprendiendo a tener intimidad con Dios, y Él está dando instrucciones para que tú y yo tengamos amistad y comunión con Él. Y está diciendo: mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas. Aceite puro de olivas. Y estas olivas tienen una característica. Son olivas machacadas. En primer lugar, el olivo es un símbolo de Israel. En la Escritura, en Jeremías 11, 6, dice: el Señor te llamó, está hablando de Israel, te llamó olivo, frondoso y bello, con hermoso fruto. Por eso el símbolo, uno de los símbolos de Israel es el olivo, porque es el símbolo que identifica a Israel.
a propósito, el olivo es uno de los 7 frutos de Israel. El trigo, la cebada, el olivo, la vid, la granada. No sé si los mencioné todos. La granada. Los dátiles. Se nota que han comido dátiles ricos en Jericó. Que hemos comido esos ricos dátiles. Cuando la Escritura dice tierra que fluye leche y miel, no está hablando de la miel de abeja. Está hablando de los dátiles. Hay que ir al contexto. Entonces, dice aquí que el pueblo de Israel debía traer aceite de olivas machacadas. Y estamos hablando de un personaje muy especial, que es el sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel, cuyo ministerio es una sombra de Jesús, de Yeshua. A ver, Moisés está en el monte Sinaí, 40 días. Y por 3 veces la Escritura dice, haz todo conforme al modelo que te estoy mostrando. ¿Qué era lo que estaba viendo Moisés? Estaba viendo lo celestial y le iba a instruir al pueblo terrenal a tratar de traer eso celestial aquí a la tierra. Le mostró el cielo abierto y por ende le mostró a Jesús, porque Jesús es sin principio de días y sin fin de días, es eterno, Yeshua. Vamos tratando de tejer este tema, y como yo le decía a Diana, es que es tu nombre, ¿no? Que vino la semana pasada, y hoy a su amiga que nos visita. Vamos entrando poco a poco en contexto, porque imagínense, es traer esto de hace 4000 años con una mentalidad hebrea, 4500 años más tarde, 6000 años más tarde, a una mentalidad occidental que solo algunos han subido a Israel. Y mucho menos no tenemos un pensamiento hebreo, tenemos un pensamiento occidental. Entonces no podemos pretender entender lo celestial con una mente terrenal, porque lo perdemos. Entonces vamos tejiendo. Aquí está el sumo sacerdote como una sombra, y he usado muchas veces esta palabra, una sombra. Para que haya sombra tiene que haber un fenómeno, tiene que haber luz, ¿verdad? Y esa luz tiene que pasar por un cuerpo, y ese cuerpo proyecta una sombra. Eso es lo que quiere decir la Escritura en el Nuevo Testamento, de que estas cosas eran la sombra de los bienes que vendrían. O sea, aquí, aun cuando físicamente el Mesías, Jesús, cuyo nombre occidental mencionamos, su nombre hebreo, Yeshua, estaba aquí, presente, y proyectaba una sombra. ¿Me hago entender? Entonces ahí está un modelo que tuvo que tomar Moisés para que al vivir aquí como adoradores del Señor, no lo hiciéramos a nuestra manera, sino según cómo funciona en el cielo. Usted y yo decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como ¿dónde? Como en el cielo. Es que el cielo funciona de una manera y nosotros tenemos que entrar en la dimensión del Señor para adorarlo acá. Y como Él es un pedagogo por excelencia, Él juega con los elementos. Entonces lo primero es que le dice, trae olivas machacadas para el alumbrado. ¿Sí? Le estoy diciendo que la oliva es uno de los símbolos de Israel, es el único aceite, tendría que hablar del olivo, es el único aceite que se prensa en frío, es el aceite más caro. Los demás aceites son de peor calidad porque procesan en caliente. Ya al procesar cualquier aceite en caliente, usted ya lo dañó. Por eso el aceite de oliva es mucho más caro, porque es mucho más fino. El Padre está tomando una figura de lo más caro para hablarle a usted y a mí de cómo se adora al Señor.
Entonces dice, dile al pueblo, dile a mi pueblo que traigan olivas machacadas. Olivas machacadas para el alumbrado. La semana pasada vimos que en el lugar santo había un candelero de 7 brazos, ¿lo recuerdan? Que ese candelero es ¿quién? Es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Pero él estaba trayendo lo celestial a lo terrenal, porque así somos. Que Dios logre comunicarse con nosotros. Miren todos los elementos que él usa. Entonces dice, diles que traigan olivas machacadas, el olivo más puro, y no cualquier olivo. Las primeras olivas que maduran primero son las que están en la punta de la planta de oliva. De esas, en un mortero en el piso, ahí hemos estado en ese jardín bíblico cerquita de Jerusalén. Entonces con un animal y un molino inmenso, el aceite va fluyendo, y el primer aceite que no tiene sedimento es el aceite que se usaba para el candelero, los 7 brazos, y se prendía al caer la tarde y duraba hasta el nuevo día, y estaba calculado para que durara en la noche más corta de Israel, que puede durar 10 horas, como en la noche más larga del invierno, que puede durar 14 horas. Estaba calculado para que no faltara el aceite. Ahora, dice olivas machacadas. Esa palabra es una palabra que no nos gusta a los ciudadanos del siglo XXI, porque los ciudadanos del siglo XXI no queremos sufrir, no queremos pasar problemas. Nosotros todo lo queremos microwave, rapidito, automático, y pensamos que las cosas celestiales son así. No, serán olivas machacadas. ¿Cuándo podemos dar la mejor luz para el Señor? Tomas esa oliva, la machacas, sacas la primera que no tiene sedimento, y con ellas el sumo sacerdote cada noche, al caer la tarde, encendía, y debían durar hasta el día siguiente. Pero esas olivas tenían que ser machacadas. Cuando nosotros estamos en los momentos más gloriosos y satisfactorios de nuestra vida, nos sentimos confortables, nos sentimos cómodos, el banco está bien, la salud está bien, el carro está oliendo a nuevo, los hijos están en la universidad. ¿Alguien ora? A veces ni para dar gracias. Todo está bien, no tenemos tiempo ni para Dios. Pero cuando la vida nos machaca, ¿verdad? El Señor saca lo mejor de nosotros. Y no sabemos a veces entender el valor del dolor. Y esa es una realidad para Israel. Los momentos más terribles de Israel como pueblo físico, eso es cuando el Padre los ha machacado. Si hay un pueblo que ha sido machacado, para sacar de él todo lo que es la riqueza de ese pueblo, nosotros, es a través del sufrimiento, el quebranto. La Escritura dice que el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Nosotros no convencemos al Señor con nuestra arrogancia, ni nuestro orgullo, ni nuestra autosuficiencia, ni me lo sé todo. No, nosotros convencemos y movemos al corazón. Él dice, Él habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y Él vivifica el corazón del quebrantado. Nunca le tengan temor al quebranto. Pregúntele al Padre, ¿para qué me vas a machacar? Increíble, ¿verdad? En Israel, cuando vamos al jardín del huerto de los olivos, ahí nos hemos sentado en un muro que rodea de un jardín gigantesco, y ahí hay olivos que certifican que son los mismos olivos bajo cuya sombra en la noche Yeshua oró. Es difícil un olivo que se muera. Es difícil un olivo que no dé fruto. El olivo es algo muy especial. Y ese aceite tiene una característica, que el aceite, si lo echamos aquí, él va a flotar. El aceite no se mezcla. El pueblo de Dios no se mezcla. Interactuamos con la gente, pero cuando llega el momento, si tú te mezclas, perdiste tu sabor, perdiste tu capacidad de alumbrar.
Porque es que hay una sola verdad. Y está aquí. Y en un mundo tan heterogéneo, en un mundo de tantas ideologías, imagínense, ¿cuántas ideologías hay? Solo si habláramos de la ideología de género, estamos locos. Hay como 40 y pico de opiniones sobre el género en el siglo XXI. Cuando yo crecí no éramos sino dos, varón y hembra. Entonces uno no puede realmente caminar con Dios y ser amigo de todo mundo, porque ya está mezclando. No quiere decir no ser amigo, sino llegar a tener ciertas actividades en que ya comprometí mis valores. Porque si yo le digo sí a todo mundo, comprometí mis valores. ¿Qué pasa? Que el aceite de oliva, si lo echamos aquí, va a la superficie, flota. No va al fondo, flota. Esa es una bellísima ilustración de lo que debe ser el pueblo del Señor. El Señor en el Nuevo Testamento dice: vosotros sois la luz del mundo. Y esa es la parte de la parashá que está en Mateo 25. Vosotros sois la luz del mundo. También dice primera de Juan capítulo 1, el que dice que camina con Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice que camina con el Padre y usted no hace lo que está aquí, usted se engaña, la verdad no está en usted. ¿Por qué? Porque es asunto de la luz. Entonces dice: así alumbre vuestra luz. ¿Cómo hacer arder a Yeshua en nuestro corazón para que otros vean su luz si nosotros no entendemos el tema de las olivas machacadas? Interesante, ¿verdad? No le tenga temor al sufrimiento. Si usted camina con el Señor, el Padre va a guardar de usted y va a sacar lo mejor de usted. El tema es cuando no aprendemos del dolor. Ahí sí la tenemos más complicada. Pero si usted y yo fuimos llamados a caminar con el Padre, entonces no le temamos al tiempo cuando Él nos tritura. ¿Para qué? Dice aquí, para el alumbrado. Mire el versículo 20, no he salido del 20. No se preocupe que voy a llegar al capítulo 30. Para hacer arder continuamente las lámparas. Esto está hablando de un estilo de vida que hace arder continuamente. No es hoy soy creyente, mañana no, hoy me mezclo, hoy obedezco, mañana no, hoy nadie sabe de dónde vengo ni para dónde voy, ni me pierdo mi identidad. No, arder continuamente. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Arder continuamente las lámparas en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana. Y dice algo muy especial para cerrar esta partecita: como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como pueblo del Señor, si cumplimos nuestra labor de arder perpetuamente, de generación en generación, el Padre le pasa la posta al Hijo y el Hijo al Nieto, y es una generación que permanece dando testimonio de la luz que es Yeshua. Tiene sentido maravilloso, ¿cierto? Qué llamado precioso el de una vida que tiene sentido de ser vivida. Entonces tome esta tarde la palabra de Yeshua, de Jesús, acerca de usted. Vosotros sois la luz del mundo. Y Él también dijo: yo soy la luz del mundo. O sea, si Él es la luz del mundo y Él está en nosotros, y nosotros como un pueblo de sacerdotes, vamos a hablar de eso esta noche, esta tarde, cumplimos nuestro ministerio de traer la luz, entonces su nombre va a ser glorificado. Vamos ahora al capítulo 28. Y seguramente en su Biblia, Reina Valera, debe decir, si usted tiene Reina Valera, yo tengo la versión restaurada con los nombres en hebreo, dice las vestiduras de los sacerdotes. ¿Sí dice así allá? Bueno, ese es un PowerPoint, pero en su Biblia debe decir las vestiduras de los sacerdotes. ¿Sí? Quiero darle una clave para entender esta noche. Esto es revelacional del Espíritu del Señor. Quiero darle una clave. Piense con el lóbulo izquierdo. Tiene un lóbulo izquierdo usted y yo, ¿verdad?
en la medida en que usted y yo crezcamos espiritualmente, llene el lóbulo izquierdo de la Torá. Y llene el lóbulo izquierdo del Evangelio. Derecho, perdón. Lóbulo izquierdo, Torá. Lóbulo derecho, Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que está en la Torá es la sombra profética de lo que está en el Evangelio. Entonces, esta tarde vamos a ir de la Torá al Evangelio. Lóbulo izquierdo, Torá. Lóbulo derecho, Evangelio. Esto ayuda a aclarar muchas confusiones de mucha gente en la restauración de Israel. Voy a decirle aquí, está hablando entonces de las vestiduras sacerdotales. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, está hablando de eso que era una sombra en el Antiguo Testamento, lóbulo izquierdo, ejecutado en el Nuevo Testamento. Está diciendo, mas vosotros, diga conmigo nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Estamos hablando de luz, estamos hablando de aceite, y está diciendo que ese sacerdocio que era prerrogativa de una familia exclusiva de Israel, de una tribu particular de Israel, la tribu de Leví. Los levitas eran por escogencia del Padre exclusivamente los sacerdotes de Israel. La Biblia dice claramente en Hebreos, nadie toma para sí esta honra de ser sacerdote. En la época del Antiguo Testamento, no, yo quiero ser sacerdote. No era así. Era elegido por Dios mediante la tribu de Leví, y era una sucesión hereditaria. Cuando estamos hablando de la palabra sacerdote, borremos de la mente cualquier idea de sacerdocio que no es bíblico. Y tomando esa figura, el apóstol Pedro está diciendo, vosotros sois linaje escogido, como dice, real sacerdocio. Real sacerdocio. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un propósito: anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muy bien, entonces tenemos un sacerdocio ahora para entrar al lugar de adoración. Tenemos un sacerdocio que va a ministrar dentro de ese tabernáculo, que es una figura del cielo para cumplir aquí en la tierra. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. En Éxodo 25, 40, no lo busquen, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25, 40. Éxodo 26, 30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y en Éxodo 27, 8, lo harás hueco de tablas de la manera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Así lo harás. Toda religión es humana, porque compite con esto. Toda religión de hombres es humana, porque la religión es la manera de buscar a Dios como a mí me parece. Por eso la frase muy famosa, yo creo en Dios, ¿a qué? A mi manera. Pero aquí no está diciendo que nosotros creamos en Dios a nuestra manera. Aquí está diciendo conforme al modelo que te mostré en el monte. Para eso es la Escritura. Y la diferencia entre las religiones de hombres y el camino del Señor es exactamente esa, que toda religión de hombres está llena de mandamientos humanos. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es, lo harás conforme al modelo que te mostré en el monte. O sea, Moisés está viendo todo una visión y el Padre le está diciendo, esto que ves, así como funciona,
con estas dimensiones, con estas proporciones, con estas medidas, con estos materiales, tú lo vas a hacer acá. ¿En dónde? En Israel. Está claro, ¿verdad? Necesitamos revisar esta instrucción. Tenemos que tener en mente, como les digo, la Torá y el Evangelio para que lo aterricemos. Miren lo que dice aquí, Hebreos capítulo 8, del 1 al 5. Voy a buscarlo. Hebreos capítulo 8, del 1 al 5. Juanito va muy bien y yo voy muy atrasado. Él va muy bien con esa lámina porque ya vamos a empezar a hablar de los sacerdotes, que somos nosotros. Miren Hebreos capítulo 8, del 1 al 5. Entonces tomamos atrás y venimos al Nuevo Testamento. Ahora bien, está hablando el apóstol Pablo, seguramente autor de los Hebreos. Ahora bien, el punto principal que se ha dicho es este. Escuchen aquí. Había una familia sacerdotal terrenal llamada la tribu de Leví. ¿Está claro? Pero había un sacerdote que no tenía nada que ver con esa familia ni con esa tribu, que fue el sacerdote que Moisés vio arriba, que se llama Jesús, que se llama Yeshua. El apóstol Pablo está diciendo, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Tiene sentido? Él ha estado en la majestad, a la diestra del Padre, por la eternidad. Un día tomó forma humana y vino a la tierra, pero antes ya estaba en la creación. Y Moisés simplemente tomó el modelo de arriba y lo hizo real acá. Tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Ahora lo que ellos iban a hacer era traer algo del cielo a la tierra. Sentado en los cielos como ministro del santuario. La semana pasada introdujimos el santuario, ¿verdad? El tabernáculo. Dice el tabernáculo verdadero. O sea que lo que ellos estaban haciendo era un tabernáculo, un lugar de encuentro de Dios sencillamente terrenal, pero hay algo superior y por eso Pablo está diciendo un tabernáculo verdadero, incorruptible, no humano, no hecho de elementos perecederos, que el Señor erigió, no el hombre. Bueno, ¿quién hizo el tabernáculo? El hombre. Pero que hay algo en el cielo que es indestructible, el tabernáculo verdadero. Así como funciona el cielo, debe funcionar la tierra. Interesante, ¿verdad? Estoy hablando en el mundo espiritual. Dice, porque todo sumo sacerdote, está hablando de los levitas, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. A ver, vamos aquí. Si llego allá esta tarde, el sumo sacerdote tenía que ofrecer su propio sacrificio por su propio pecado, porque al fin y al cabo era un hombre, y al ser hombre es pecador. Por eso antes de él poder ministrar, tenía que ofrecer su sacrificio por el pecado. No Jesús. Jesús no tuvo necesidad de ofrecer ningún sacrificio por el pecado, porque él no tiene pecado. Entonces sigue aquí diciendo, es necesario que este sumo sacerdote de acá abajo tenga algo que ofrecer. Así que si él, Yeshua, Jesús, estuviese sobre la tierra, dice aquí el apóstol Pablo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Porque cuando Pablo está hablando esto, el templo de Israel está en pie. Luego había sacerdotes, pero un día el templo cayó y de ahí en adelante no ha sido restaurado. Entonces si se habría sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá, los cuales, miren aquí, estoy en Hebreos capítulo 8, sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. ¿Tiene sentido?
¿Lo captamos? Tremendamente, tremendamente. Lo que el autor de Hebreos está queriendo resaltar es la superioridad del sacerdocio de Yeshua. Él no está queriendo decir que la Torá es inferior al Nuevo Testamento. Él no está diciendo eso, porque el tema central del libro a los Hebreos no es la Torá, es la ley del sacerdocio. Entonces él está diciendo, todo esto que ocurre acá abajo es una copia y sombra de las cosas celestiales. Miren cómo está aquí, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, está hablando Pablo en el Nuevo Testamento, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te mostré. ¿En dónde? En el cielo. O sea, es una pedagogía preciosa del Padre. Ahora, entremos en materia. Vamos a hablar de las vestiduras del sumo sacerdote. Y en todas estas vestiduras del sumo sacerdote, lo que vamos a ver es a Yeshua. ¿Me siguen? ¿Se entusiasman? Vamos a entrar al tabernáculo. Muy bien. Vuelvo aquí a mi Biblia, salgo de mis notas y aquí estamos. Entonces, habían una serie de piezas. Me acompañan a ver la hermosa apariencia del sumo sacerdote, nuestro sacerdote Yeshua. Entonces, capítulo 28. Dice, pastor, ¿y cuándo vamos a llegar al versículo último del 30? Harás llegar delante de ti. Estamos acá en la tierra. Nos fuimos al cielo, bajamos a la tierra. Hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Algo muy específico. Aquí no hay ningún otro sacerdocio que el sacerdocio levítico, y comienza con el primer sumo sacerdote que se llamó Aarón y sus hijos. Aarón, para que sean mis sacerdotes, los nombra ahí, versículo 22. Ahora, leíamos de Pedro que usted y yo somos un reino de sacerdotes y gente santa. Que el sumo sacerdote de nosotros, ¿cómo se llama? Yeshua. Ahora, había un sumo sacerdote en Israel, Aarón, pero había un pueblo de sacerdotes que servían en medio de todo Israel, y entonces muchas de estas cosas se aplicaban al sumo sacerdote, pero se aplicaban a los sacerdotes. Luego yo le voy a decir a usted y a mí que esto se debe aplicar a él, pero si nosotros somos sus siervos, se debe aplicar a nosotros. Entonces dice aquí, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Harás, ¿cómo? Vestiduras sagradas. ¿Cómo son las vestiduras del sacerdote, del pueblo? Sagradas. Está hablando de cómo le mira el Padre a usted, si usted es su hijo. ¿Cómo debe vestir usted? ¿Cómo debo vestir yo? Porque estamos hablando de entrar a la presencia del Padre. Antes de yo conocer muchas de estas cosas, y he sido cristiano por 44 años, yo tenía una manera tan descuidada de buscar al Padre, y soy pastor por 40 y tantos. Yo me levantaba y me quedaba acostado en mi cama y comenzaba a hablar con el Señor. Ahí, la cama. Qué feo. Hoy me avergüenzo. Hoy me da pena. Porque la oración debe ser lo más importante de mi vida, porque debo entender que voy a entrar al lugar santo, donde en el lugar santísimo está mi sumo sacerdote, y voy a entrar delante del santo y apartado. Y aquí está diciendo, harás vestiduras sagradas. Hoy se ha vuelto muy de moda la cultura americana, el polito, el jean y hasta el short para venir a congregarnos. Eso no está correcto. Eso no está correcto. No, porque es que todo es de gracia y el Señor me ama como yo soy, el Señor me ama como estoy. Ven a Jesús, Él te recibe como estás. Sí, Él me recibe como está, como estoy. Pero cuando Él me revela lo que Él hace de mí y a dónde me involucra, yo voy adecuando mi manera de ser y de vivir. Harás vestiduras sagradas. Aarón, tu hermano.
Y la palabra que sigue es hermosa, para honra y además hermosura. Vamos a hablar de esas vestiduras. Hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Perdón. Es interesante. Harás vestiduras para honra y hermosura, y llamarás a los modistos más descarados de la tierra. No. A los más audaces de la tierra. No. Llamarás a los sabios de corazón. No llamó solamente gente con habilidades artísticas, y vamos a ver ahora en todo esto una realidad artística maravillosa. Pero llamarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Oh, qué hermoso. ¿Tiene sentido? Llamarás a los sabios de corazón, para que hagan aquellos a quienes yo he llenado de mi espíritu, para que hagan las vestiduras. ¿No se da cuenta usted que el Padre nos mira y nos trata de una manera muy especial, como un pueblo apartado? Y que nosotros nos necesitamos, por revelación del Espíritu, subirle el nivel del entendimiento de lo que somos. Harás vestiduras, llamarás a los sabios llenos del Espíritu que yo he ungido, para que ellos hagan las vestiduras, para consagrarles, para que sean mis sacerdotes. Hermano, ¿eres consciente de lo que eres para el Padre? Pidámosle al Señor que nos haga conscientes de lo que somos, para que sean mis sacerdotes. Comienza versículo 4, las vestiduras que harás son estas. Entremos en materia: pectoral, efod, manto, túnica bordada, mitra, cinturón. Empecemos con el primero. Versículo 5. Tomarás oro. Ya dijimos la semana pasada que el oro significa la divinidad del Padre. Azul, el cielo. Púrpura es el vestido real. Carmesí es la sangre del cordero. Y lino torcido. El lino es la tela más costosa. Y en Apocalipsis dice que a la novia del cordero se le ha permitido que se vista de lino fino. ¿Cómo se está vistiendo la novia para esperar al Mesías? De lino fino. Hoy en día realmente no hay una iglesia que tenga conciencia de esto, que nosotros nos estamos preparando para esperar al Cordero, al novio. Dice que son las acciones justas de los santos. Ya hablamos de eso la semana pasada. Harán el efod, versículo 5, de obra primorosa. Vamos aquí a hablar de este primer ornamento. Ahora sí está ahí, Juanito. Así lucía toda la implementación de ese sumo sacerdote. Ahí están esos materiales que nombra 24 veces: oro, azul, púrpura, carmesí, lino. 24 veces. Sería muy importante para el Padre cómo vestía su sacerdote. Y entonces vamos a hablar del primero, que se llama el efod. Dice: tendrá 2 hombreras que se juntarán en sus extremos. Vamos a pensar en nuestros hombros. A ver, la primera pieza es aquí. Dice que se junten en sus 2 extremos, se juntarán. Su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino. Y tomará 2 piedras de ónice. A ver, ayúdeme a visualizar. Yo he visto que las damas, para resaltar sus hombros, usan unas sombreras, ¿verdad? Sí. Más o menos de eso era que hablaba el Señor. Una prenda de vestir femenina realza cuando le ponen una hombrera. Estamos. Ahora, ubíquese aquí 2 hombreras en estos materiales: azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Ahora tenemos 2 hombreras, obviamente en los hombros del sumo sacerdote, por eso se llaman hombreras. Y hay aquí 2 piedras preciosas aquí en los hombros de él. A ver, sígame.
Estamos haciendo una prenda maravillosa. 2 piedras preciosas de ónice. A ver, vamos viendo los materiales. De ónice. Y dice, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y 6 de sus nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Entonces aquí tendría a Rubén, a Shimón, a Leví, y sigue hasta que completemos los 6 primeros hijos de Jacob, con Lea, con sus siervas, con Raquel, con sus siervas, hasta que completa 12 nombres en los hombros. Y dice que yo quiero imaginarme cómo en una piedra que cabe aquí, pudieron grabar en una piedra de ónice 6 nombres de las tribus de Israel aquí y 6 nombres de las tribus de Israel acá. Ahí están las grabaduras. Una piedra de ónice engastada en oro y el nombre de cada una de las tribus allí. Está hablando de cuánto usted vale para el Señor. Ahora, vamos a ir atrás. Moisés está viendo esa figura celestial. Y él está viendo esto tal como funciona en el cielo, y está viendo al Mesías, a Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Y está viendo que en ese vestido están las 12 tribus de Israel aquí. Está viendo que este es el sumo sacerdote para siempre. Y ya para ese momento, Israel está aquí. Y no hay sino 12 tribus de Israel aquí. Qué preciosa figura aquí. Ustedes han visto una maravillosa figura de un pastor con una ovejita cargada aquí. Bueno, yo cuando fui a Israel hace unos años, a la salida de un restaurante en Belén me hice tomar una foto con un corderito aquí, porque me pareció tan bella la idea que pedí a mis amigos que me ayudaran a montarme el cabrito aquí. ¿Qué es lo que quiere eso decir? Es la mejor imagen pastoral del Mesías. ¿Dónde nos lleva? Cuando él entraba a la presencia del Señor, ¿dónde llevaba al pueblo? Aquí. Y cuando Israel estaba en los momentos más oscuros, cuando fue dispersado, cuando tuvo que ser sancionado, ese intercesor que lo vio esclavo por 400 años, allá en la eternidad, tenía aquí el peso de las 12 tribus de Israel. Y por eso la escritura dice que el Padre lo sacó con brazo fuerte, con mano poderosa. Y cuando vino el holocausto nazi, el sumo sacerdote estaba intercediendo para que en un día el Padre resucitara los huesos secos, y lleva 2000 años intercediendo perpetuamente por el pueblo. Estamos hablando del valor intercesor de Yeshua por su pueblo. Me parece muy hermoso que Yeshua, cuando entra delante del Padre al lugar santísimo, lleva en sus hombros al pueblo del Señor. Nos lleva a nosotros, intercede perpetuamente por nosotros. Me parece una figura de esa prenda maravillosa. ¿Qué valor tiene el Señor por tu vida? ¿Cómo te mira? Nosotros fuimos injertados en el olivo puro de Israel. Nosotros hemos sido adoptados junto con Simón y junto con Rubén para que seamos como uno de ellos, dice Génesis 48. Nosotros estamos allí en los hombros de Yeshua. Él lleva el peso de nuestras vidas. Dice aquí, estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Tomará las 2 piedras, y dice aquí, pondrá las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Mire lo que dice, estoy en el versículo 12. Para piedras memoriales. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Yeshua? Cuando entra al Padre por nuestra oración, lleva en memoria nuestro nombre. Lleva en memoria a su pueblo. Pero
¿Qué aplicación tiene esto? Si estamos hablando del sacerdocio de los creyentes, porque nosotros somos un pueblo de sacerdotes, dice Primera de Pedro, que ofrecemos sacrificios espirituales agradables y aceptables a Dios, pues nosotros también somos un sacerdocio. Y cuando vemos a nuestros hijos como sacerdotes de la casa, los varones, nosotros debemos interceder por ellos. Y tenemos que entrar con ellos, y tenemos que entrar con los miembros de la congregación en memoria, y tenemos que interceder unos por otros, y tenemos que llevar el peso de otros. La escritura dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso está en las cartas de Shaul, de Pablo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si usted ve a un hermano en una situación difícil, si usted lo ve en una condición pecaminosa, sobrelleve su carga. No lo juzgue, no lo condene, no lo critique, llévelo en su hombro, llévelo como memorial, llévelo como una piedra, con engastes de oro, con el nombre de él. Y si usted está viendo a sus hijos en peligro de muerte por el pecado, por la maldad, por la corrupción, es nuestra labor pastoral, sacerdotal, entrar a la presencia del Padre. ¿Cuánto lloraría Yeshua? Como dice que lloró al ver a Jerusalén, y lloró por ella, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Él ha llevado 4500 años a Israel en sus hombros. Lo ha llevado a usted, me ha llevado a mí. Qué hermosa primera pieza del vestido de mi sumo sacerdote. Hermoso, ¿cierto? Esa es la primer prenda. Vamos ahí, Juanito. Harás asimismo el pectoral. Ahora había un pectoral. Ya pasamos de las hombreras al pecho. Pecho, hombros. Pecho, hombros. ¿Qué hay en el pecho? El corazón. Esta es la labor de un sumo sacerdote. Esta es la labor de un sacerdote. Llevar en el pecho al pueblo. Pero luego dice aquí: harás asimismo, estoy en el versículo 15, el pectoral del juicio. Y otra vez, de obra primorosa. ¿Cuánto te ama el Padre? ¿Cómo te ve el Padre? ¿Cómo nos mira el Padre como parte de su pueblo? Que le daba al sumo sacerdote una vestimenta que le permitiera llevar en su corazón, con el valor que Dios da a su pueblo, lo llevara al entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Lo harás conforme a la obra del efod. Otra vez, oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Eran medidas que tenían que ver con la palma de la mano. Lo llenarás de pedrería. Vamos otra vez aquí. En los hombros, piedras preciosas. En el pecho, Israel, piedras preciosas. Y dice: lo llenarás de pedrería en 4 hileras. A ver, acompáñeme. Ahí está el pectoral. Bueno, no necesito hacer tanta mímica ahí porque ahí está. Lo llenarás de pedrería. Juanito, cuando volteé a mirar, me lo quitó. Muy bien. Ahí lo vieron, ¿verdad? Lo llenarás de pedrería. Y entonces dice: en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, una hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. Versículo 19. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras, otra vez, serán según los nombres de los hijos de Israel. Estaban mostrando un plano celestial. Estaban mostrando un plano eterno. Allí no había otra realidad que Israel en los hombros y en el pecho del sumo sacerdote. Señor, ¿y dónde estamos los que no nacimos allá?
Bueno, gracias al Padre que nos adoptó y nos injertó en el olivo puro. En el olivo puro. ¿Qué valor tiene a los ojos de Israel, a los ojos de Dios, su pueblo? Piedras preciosas. Pero aquí en la situación es muy diferente. Porque acá hay un intercesor. Aquí hay un intercesor que lleva las cargas, que lleva el pecado, que lleva el dolor. Pero aquí hay alguien que se hace responsable por el pueblo, que puede morir por no hacer bien su papel. Miren lo que dice: lo llenarás de pedrería, me estoy atrasando, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Harás en el pectoral cordones. No me quiero detener en los detalles porque yo asumo que usted ya lo leyó. Versículo 29. Yo estoy repitiendo lo que usted leyó durante la semana. Y llevará a Aarón, corazón, los nombres de los hijos de Israel en el pecho, en el pectoral. Aquí ya no habla de intercesión. Esta es una palabra muy fuerte. En el pectoral del juicio. O sea que el sumo sacerdote se hacía responsable del juicio sobre Israel. El sumo sacerdote podía morir a causa de la justicia ejecutada sobre Israel, porque este es el pectoral del juicio. El pectoral del juicio sobre su corazón. Sobre su corazón. O sea, este hombre llamado Aarón y sus descendientes tenía que llevar a cabo un ministerio sacerdotal con un sentido de santidad, con un sentido de responsabilidad, que tenía que clamar y llorar por ellos aquí, porque acá era consciente de sus pecados, de sus maldades, y también era consciente de su responsabilidad como quien enseña esto. ¿Cuál era la función de un sacerdote? Enseñar esto. Ayudar al pueblo a conocer esto y a hacer justicia. Por eso había jueces en Israel. ¿Por qué? Porque la función de este hombre era responder en juicio por el pueblo. No era algo así como, no, usted allá y yo acá, no. Es que yo me solidarizo con lo que te está pasando a ti. Yo soy responsable de tus faltas delante del Padre. Pero yo no quiero morir. ¿Qué quiere decir? Que hay un ministerio sacerdotal. Vamos a la Biblia, vamos a la Escritura, vamos a ver espero no haberlo perdido. Vamos a buscar Malaquías 2:7. Malaquías 2:7, voy a leerlo. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Escuchen aquí, hermanos. Y de su boca el pueblo buscará la Torá. ¿Qué debía hacer el sacerdote? Sus labios debían enseñar la Torá. El pueblo venía al sacerdote para que el sacerdote le mostrara las provisiones de Dios a través de mandamientos para una vida santa, para una vida justa, para una vida piadosa. El pueblo venía a su sacerdote para buscar la sabiduría y la Torá, porque el sacerdote es mensajero de Yahweh. Ahora, ¿qué tal un ministerio liviano de la Torá? El pueblo iba a morir. ¿Pero quién iba a morir? El sumo sacerdote. Por eso llevaba en su pecho los pecados de Israel. Y por eso, cuando Israel se relajaba, era porque el sacerdocio se había relajado. Y cuando vino el juicio, era porque los sacerdotes habían dejado la Torá. ¿Qué significaba eso? Que el sacerdote tenía que enseñar la Escritura. Y al mismo tiempo, habían situaciones reales donde con la Torá había que juzgar al pueblo. Y habían sanciones para el pueblo que iba en desobediencia abierta a esto, porque él no iba a morir y no iba a morir el pueblo.
¿Tiene sentido? En el Nuevo Testamento vemos casos claros de cómo se juzgan situaciones en medio del pueblo. Por eso Mateo 5 dice, Mateo 18, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y repréndelo estando tú solo. Está en la Biblia, procedimiento escritural. Si él te oye, tú lo has ganado. Ah, no te escuchó, llama a 2 testigos. Esos ya son casos de juicio. Si los escucha los dos, y en Deuteronomio dice, solo por 2 o 3 testigos tú declararás una causa, una culpa. Ah, si los escucha los dos, ganaste a tu hermano. Ah, pero si no los escucha los 2 o 3 testigos, díselo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque si no, toda la iglesia se va al piso. Toda la congregación, por falta de orden, por falta de juicio, se va al piso. Ahora, no era decirle vete y muérete. No, si tú realmente amas esto, lo peor que te puede pasar es que te tengan por gentil y publicano. Cuando tú vas y te arrepientes, la restauración implica volver. Pero la casa del Señor, como sacerdocio y pueblo del Señor, no puede ser un lugar de promiscuidad consentida. Por eso en 1 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo está dando instrucciones muy claras acerca de un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Y dice, tienen que decirle al hermano que se arrepienta de la maldad, y si no, tiene que ser excluido de la congregación. Así está la escritura, porque el sacerdote, por un lado, lleva el juicio, pero para que eso no pase, le enseña. Y para que eso no pase, él pastorea, él discipula y él corrige. ¿No es así en tu casa? Claro que así es en nuestra casa. Vamos viendo a nuestro sumo sacerdote en acción. Entonces lo tenemos aquí, 12 piedras preciosas, maravillosas. Podía morir por ellas. De hecho, hubo sacerdotes que murieron. Y finalmente, Yeshua no murió por nuestros pecados. No pagó el precio de nuestros pecados. El efod, el pectoral. Voy al versículo 31. ¿Siguen ahí? Harás el manto del efod todo de azul. Muy bien, ahora tenemos una vestidura completamente azul. Será por eso que me vestí esta camisa azul, era un azul más intenso, que venía desde aquí hasta abajo. Espero que Juanito, bueno, es de azul, pero no es la vestidura. Voy a leer. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete. Y hay algo interesante allí, para que no se rompa. Imagínense la prenda azul. Algo pasó con las láminas del PowerPoint, pero es una prenda que venía como si fuera un cuello tortuga aquí, color azul. El que sigue, mi Juanito. El que sigue, mi Juanito. Ahí lo tenemos. Tenía un vestido de lino, y sobre él tenía una túnica azul que llegaba hasta el cuello, que tenía un especial tejido aquí, reforzado, de tal manera que este vestido permitía ver de cuello y hombros hacia arriba la cabeza del sumo sacerdote, y el vestido lo cubría todo su cuerpo. Pero dice que tendría una especial costura aquí para que no se rompa. Es una figura profética. Cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, lo que se estaba haciendo era un acto profético que hablaba del momento cuando Yeshua sería, al trascender los cielos después de la resurrección, investido como nuestro sumo sacerdote. Y su cabeza resaltaba de
esta abertura y lo diferenciaba del resto de su cuerpo. Es una figura del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Yeshua Mashiach, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero dice que para que el cuello no se rompa, esto nos habla del ministerio celestial del Mesías, según el orden de Melquisedec, no del orden levítico. No se rompería porque es eterno. El ministerio levítico estaba basado en una herencia familiar. El ministerio de Yeshua está basado en una vida indestructible. No se ha roto en 2000 años el ministerio de Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote. La vida de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, está basada en lo indestructible de una vida resucitada. Por eso, aun cuando Moisés está estableciendo en la tierra sacerdotes de carne y hueso, él está figurando un modelo de algo indestructible, celestial y eterno en el cielo. Esto que pasaba acá era solamente sombra de ese Mesías que estaba allí, no presente físicamente, sino presente en el poder de su espíritu. Todo lo que ocurría en el tabernáculo, los sacrificios, eran una figura terrenal de algo que un día vendría. ¿No le parece maravilloso? Y estaba profetizando la vida indestructible de nuestro sumo sacerdote. Él lleva 2000 años después de la resurrección intercediendo por nosotros. Sigamos viendo su vestido. Dice versículo 33, en sus orlas, acá en el borde, ese manto azul, allí se ve, a la derecha. Dice, tendrá un borde, bueno, versículo 33, en sus orlas harás granadas. Granada, una de las frutas de Israel. ¿Cuántos hemos comido granada en Israel? Bueno, y también acá la compramos en Publix un poquito más cara. En uno de estos Shabbats en nuestra casa, una mañana de Shabbat, no recuerdo si aparte de Ezequiel había otro de nuestros nietos, cogimos una granada y la abrimos. Tiene una cantidad impresionante de semillas. Algunas personas dicen, y yo pienso que este es un asunto un poco místico, dicen que la granada tiene 600 y tantas semillas, porque cada una de esas semillas tipifica los 613 mandamientos. Bueno, la verdad es que me parece muy místico, porque nosotros esa mañana tomamos varios platicos e hicimos comisiones. A ver, salieron 720 semillas. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que en ese borde de esa vestidura, así pasamos nosotros Shabbat en casa, muy rico, muy creativo, muy delicioso. En el desayuno, yo recuerdo a Yolaiska, a Ezequiel, a Yoli, a Amanda, a Oscar, a Juan, cada uno con su platico íbamos contando semillas. En esa borla abajo había una granada, una campanilla. ¿Están leyendo ahí? Una granada, una campanilla. Algo tan lleno de semillas, está hablando del fruto. El fruto del Ruach, el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia. Y también dice que tenía campanillas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sumo sacerdote entraba al santuario y estaba ofreciendo los sacrificios por el pueblo, eso tenía un ruido. El movimiento del Mesías sirviendo a su pueblo se hacía oír. Doquiera que llega Yeshua, Él se hace oír, Él deja un ruido. Las personas no podemos volver a ser iguales. Él nos ministra, lo que Él hace a nuestro favor hace ruido. Y aun cuando han pasado 2000 años, nadie podrá apagar el ruido del ministerio de Jesús en la vida de los hombres. ¿No le parece maravilloso? Esa vestimenta indica que Él produce fruto en tu vida, muchas semillas. La escritura dice, llevará fruto, más fruto, fruto permanente. Juan capítulo 15. Todo tan gráfico. Estamos viendo al Mesías. Estamos viendo un modelo celestial representado en un simple ser mortal llamado Aarón. Qué vestimenta más hermosa, qué vestimenta más profética. Y aquí hay algo especial, porque no me quiero ir de aquí sin leer esto. Versículo 35.
Busquen el 35, por favor. Estoy todavía en 27. Yo sé que ustedes se deleitaron leyendo todo esto, pero como necesitamos contexto, aquí nos encontramos para ampliártelo. Dice la Escritura: en toda orla del manto alrededor una campanilla, una granada. Da mucho fruto, hace mucho ruido. Da mucho fruto, hace mucho ruido. Dice: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá. Pero aquí hay algo hermoso. Se oirá su sonido cuando él entre y cuando él salga. ¿Cómo dice? Se oirá el sonido que él hace cuando él entra y cuando él sale. Aquí hay un orden. ¿Quieres hacer que se suene el impacto de tu vida y la mía? Ese sonido tiene que sonar cuando entramos y cuando salimos. ¿Qué quiere decir? Hay un orden. Tenemos que entrar a la presencia del Señor. Y es de allí, es de su amistad, es de su intimidad, que cuando salimos, eso se deja conocer. Otros van a escuchar, otros van a decir: este hombre tiene sabiduría del Señor, este hombre conoce al Señor. Cuando este hombre entra, vuelve afuera lleno de lo que el Padre le da. Ese es su trabajo y el mío al entrar cada mañana a buscar al Señor. Esas campanillas y ese fruto, esas granadas, cuando entramos, las llenamos de Él, y cuando salimos, hacemos que otros lo conozcan. Nuestra vida tiene que hacer ruido, nuestra vida tiene que producir fruto. Nuestros tiempos con el Padre tienen que revertirse en tiempos donde bendigamos personas, donde otros lo puedan conocer. ¿Cuánto tiempo para entrar? ¿Cuánto tiempo invertimos esta semana para estar adentro? Acuérdate que era el lugar santísimo. Por supuesto, ahí no podemos entrar nosotros. Ahí está solo nuestro sumo sacerdote. Nosotros nos acercamos hasta el lugar santo y nos acercamos más allá solo por Él. No porque podamos entrar a ese lugar tan precioso, sino porque Él nos ministra y ministra por nosotros. Pero dice que tu fruto sea visible y que tu sonido sea conocido, porque tú entras y tú sales. Tú entras y tú sales. Si tú pasas y yo paso más tiempo para estar adentro, entonces lo que pasa cuando salimos bendice a otros. Porque nosotros somos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y veo que el tiempo se me fue. Versículo 36, rapidito. Harás además una lámina de oro fino. Miren el detalle de cómo ve el Padre a su pueblo. Harás una lámina de oro puro, de oro fino. Imagínate tú. Harás una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Yahweh. Aquí en la lámina, una lámina que viene aquí, casi de oreja a oreja. No era una corona, porque el único que tiene corona es el rey. Era una lámina que indicaba a quién servías. Ahí la tienen. Esa está como muy tornasol, no parece de oro puro, pero sí, ahí tiene las inscripciones en hebreo. Y me llama la atención que viene, esa lámina viene así. No es una corona, pero va de oído a oído. ¿Sabe? Dice santidad a Yahweh, apartado para el Señor. ¿Cómo tú y yo podemos tener santidad a Yahweh si no cuidamos nuestros oídos? ¿Sabe por dónde entra toda la maldad en nuestro corazón? ¿Y sabe por dónde entra toda la bendición a nuestro corazón? Cuando tú vienes al servicio, cuando tú abres la escritura, tú estás logrando que eso que dice aquí se haga real. Como unos días atrás les dije, nunca podrá haber un hombre obediente con la Biblia cerrada. Y nunca podrá haber un santo con la Biblia cerrada. Es imposible. La lámina de oro iba del oído al oído, porque el Padre quiere cautivar tu oído. Por eso Deuteronomio 6 dice: escucha, Israel. Por eso es nuestra invocación al comenzar nuestro servicio: Shema, Israel. Escucha, Israel. Si tú y yo no escuchamos al Señor, ¿cómo podremos decir aquí santidad al Señor? Imposible, ¿verdad?
está en relación directa. Grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh, estará sobre la frente de Aarón. Vamos al capítulo 29. A ver, tenemos el vestido. Está vestido. Estoy seguro que no detallé todas las prendas, pero detallé las más importantes. Ahora, después de que todo esto ha ocurrido, que han llenado hombres del Espíritu de Dios, artífices llenos de sabiduría, para que este hombre, que es una figura celestial del cielo, claro, si es celestial es del cielo, de Yeshua en el cielo, para que él entienda qué representa él aquí. A Moisés le fue mostrado ese modelo de cómo funciona ya. Tomamos ese desafío de ser aquí. ¿Qué dice la escritura? La oración famosa de Yeshua: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. ¿Cómo va a venir el reino del Señor a la tierra, a las congregaciones, a los hogares, a las familias? Dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Fue bajo esa figura que Moisés entendió el modelo celestial para que los sumos sacerdotes de Israel lo hicieran. Está todo listo. Está la vestidura para honra y hermosura de obra primorosa. Pero había que tener un acto de consagración. Había que tener un acto de investidura. Y entonces dice aquí en este subtítulo de Reina Valera, dice consagración. O sea, un acto de investidura. Consagración. Hermanos, ¿qué pide el Padre de nosotros? Consagración. Nosotros hemos sido gente muy necesitada de entender lo que es la consagración. ¿A quién servimos? Consagración. Entonces, rápido porque el tiempo se me fue, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Hubo que haber un acto. Y claro, estos hombres eran sencillos mortales. No eran como el modelo celestial sin pecado. Entonces, dice aquí, toma un becerro de la vacada, toma 2 carneros sin defecto, toma panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Había todo un protocolo real. Y dice, primero, estoy en el versículo 4, y los lavarás con agua. La semana pasada vimos que había un tremendo lavacro. Si tú vas hoy a Jerusalén, todavía están por todas partes las grandes fuentes lavatorias, los grandes estanques donde el pueblo, primero, antes de llegar al templo, tenía un acto de lavado. Y bueno, cuando entremos a Levítico vamos a entender todo esto. Pero el sumo sacerdote debía lavarse por completo allí. El agua es el símbolo de la pureza. El agua es el símbolo de la Torá. El agua es el símbolo de la escritura. Y ustedes recuerdan la escritura que Yeshua, voy a llevarles a la porción, en Mateo 3, 14 al 15, para empezar su ministerio. ¿Se acuerdan? Yeshua vino de Galilea a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era hijo de Zacarías, y Zacarías era un levita. Por eso estaba ofreciendo el incienso cuando el ángel se le apareció y le habló de que iban a ser Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista, levita, hijo de un levita, dice aquí que Jesús vino a Juan, por lo que Juan representaba, un levita, hijo de levita,
de la tribu sacerdotal. Y dice, vino para ser bautizado, para pasar por una misbec. Y entonces Juan se le oponía, diciendo, oh, por favor, yo necesito ser bautizado, ser lavado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le dijo, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, Yeshua no empezó su ministerio de cualquier manera. Él pasó, él se sometió, siendo del cielo, él se sometió al símbolo para empezar, para ser investido en su ministerio sacerdotal. Y por eso, y no por otra razón, fue donde Juan el Bautista dijo, yo necesito pasar por este procedimiento. Y por eso Juan, que sí sabía quién era, dijo, no, por favor, es al contrario. Y Jesús muy claramente dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia, Torah. Nosotros pretendemos entrar al servicio del ministerio y a las cosas más santas sin cumplir toda justicia. Pero si nuestro maestro, y el discipulado es el arte de la imitación, respetó la escritura, respetó la Torah, ¿quiénes somos nosotros para que lo hagamos de inferior calidad? Entonces lo primero que ocurría con el sacerdote era que pasaba por un baño ritual. El bautismo no es del Nuevo Testamento. El bautismo es una práctica habitual en la tierra de Israel. El bautismo es una práctica ritual del tabernáculo. El bautismo es una práctica habitual del templo en Jerusalén. Por eso cerca de Jerusalén hay cientos de piscinas. El estanque de Siloé, el estanque de Betesda, todos esos estanques, porque para la gente llegar al templo, primero pasaba por ahí. No llegamos a la casa de Dios así, aquí, ahora vengo yo. No, un momentico, este es un acto de respeto. Muy bien. Tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, voy a cerrar. Versículo 10, llevarás el becerro. Hay varios becerros, varios carneros, pero me quiero quedar aquí. Este es sacerdote Aarón, una figura de acá, de algo superior allá. Y dice, traerás el becerro al tabernáculo, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, porque al hacerlo, ellos pecadores, al poner sus manos sobre el cordero inocente, estaban pasando sus pecados al cordero. Y por eso esa víctima inocente debía morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Aarón? Es que ellos eran gente pecadora. Yeshua no tuvo que pasar por este procedimiento, porque él no cometió pecado. Al contrario, él por nosotros se hizo pecado. Él fue el cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pondrían sus manos sobre el carnero. Y bueno, el carnero era cortado en pedazos. Lo he enseñado otras veces. Tomará otro carnero, Aarón y sus hijos, pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás al carnero, tomarás de su sangre. Estoy en el versículo 19. Y pondrás de esa sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Haga el ejercicio que está haciendo Luis. Lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Hágalo conmigo. Lóbulo de la oreja derecha. Tenía que tomar de la sangre del cordero y ponerlo sobre el lóbulo de la oreja derecha, porque tenía que redimir el oído. ¿Cuántas cosas tú y yo oímos que no convienen? ¿Por dónde se van tus oídos y los míos? ¿Cuántas cosas escuchamos y las seguimos escuchando a sabiendas de que están en contra de la verdad del Padre? ¿En cuántas conversaciones entramos y ya nos dimos cuenta hace 3 segundos que eso es un chisme y ahí nos quedamos? Y seguimos. Por eso había que redimir la oreja. Luego dice que esa misma sangre pondría sobre el pulgar de su mano derecha.
¿Cuántas cosas hacemos con la mano? Y luego había que poner sangre sobre el pulgar del pie derecho. Había que redimir aquellos pasos lejos de la Torá, lejos de la obediencia al Padre. Tenemos aquí un cuadro maravilloso. El tiempo siempre me es corto. Aquí está la presentación. Es mucho más compleja en la Parashá. Ustedes la tienen muy detalladita. No sé si la leyeron. Pero me quería detener esta tarde. Oreja, mano, pie. Santifica tu oreja, tu oído. Santifica tus manos, porque nosotros somos ese pueblo de sacerdotes. Y para terminar, ahora sí de verdad, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno en la mañana y el otro lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Cuánto te ama el Padre? ¿Cuánto el Padre quiere tu comunión? El Padre sabe que tú y yo somos pecadores, pero quiere nuestra comunión. Entonces Él diseñó: preséntate en la mañana con un cordero, cada mañana. Por supuesto, era un cordero a nombre de todo Israel. Pero todo Israel sabía que su sumo sacerdote cada mañana estaba presentando un cordero por él, por los pecados de la noche. Y luego estaba presentando un cordero a la caída de la tarde por los pecados que habías cometido durante el día. ¿Cuánto te ama el Padre? ¿Cuánto el Padre quiere que seas consciente mañana y tarde, tarde y mañana, de presentarte delante del Padre? Por eso la Escritura dice: tarde, mañana y a mediodía oraré y tú oirás mi voz. En el sacrificio del cordero de la tarde, la hora novena, 3 de la tarde, murió Yeshua en un día de Pesaj. Él es el cordero que fue inmolado por nosotros al caer la tarde. ¿Cuánto quiere el Padre tu comunión? ¿Cuán caro es nuestro pecado? Imagínense, por 3.500 años que estuvo en pie el tabernáculo y o el templo. Tabernáculo estuvo en pie 500 años, pero luego vino el templo, el primero y el segundo templo. Durante todos esos años, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, un cordero en la mañana, uno en la tarde. Es caro el pecado, ¿cierto? Ese es el ministerio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es hermoso poder ver el ministerio de nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es la aplicación de esto? Deja machacar tu vida por el Padre. Deja que fluya el aceite. No le tengas temor a los tiempos de dificultad. Deja que fluya el aceite. El Padre quiere que tú y yo seamos la luz del mundo. El Padre nos ha llamado con un sumo sacerdote que está en el cielo. Ya vino y ofreció su vida por nosotros. Pero nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo ministrar la justicia del Señor? ¿Cómo ministrar la santidad del Señor? La Torá. Preséntate por la mañana, preséntate por la tarde. Entra a la presencia del Señor. Aprende a entrar, aprende a salir. Haz que el ruido de tu vida se haga notar. Haz que el fruto de tu vida se haga evidente. El Padre nos ha constituido como lo más especial. Nos ha engastado en los hombros de Yeshua para que Él lleve nuestros pesos. Nos ha puesto sobre su pecho. Él murió por nuestro pecado. ¿Habrá alguna mejor manera de vivir una vida de dinámica comunión y relación con el Padre? ¿Estamos dispuestos a aceptar el llamado a ser un pueblo especial? ¿Podemos ponernos de pie y tener un tiempo de consagración al Señor?
algo de todo esto tocó tu corazón esta noche, esta tarde, de manera más especial, porque el Padre quería hablarte a ti o a mí. ¿Qué de esta enseñanza tocó tu corazón? ¿De qué manera el Padre está insistiendo a tu corazón esta noche? ¿Necesitas sangre en el lóbulo de la oreja? Deja que el Padre redima tus pensamientos que entraron por tus oídos. Todas aquellas cosas que escuchamos que no debemos escuchar. Todas aquellas cosas en que disponemos nuestro tiempo a veces para escuchar lo que no conviene. ¿Será que necesitamos que redima nuestros oídos? ¿Será que necesitamos que Él redima lo que hemos hecho con las manos, que no lo honra, que no lo santifica, aquellos pasos que damos, lugares a donde vamos, y somos conscientes que nos alejan millas del Padre? Redime tus pies de ir en contravía de la dirección del Padre. ¿Será que no has tenido en valor lo que tú eres para el Señor? ¿Será que has perdido de vista que tú eres una piedra preciosa en los hombros de tu Salvador? ¿Será que tú y yo perdemos de vista que Él me... Pero por favor, perdona a Israel. Llevemos sobre nuestro pecho el dolor del pecado.